Buenos días a todos y bienvenidos a Física 4. Eso significa que en particular esto está hecho para alumnos de sexto grado de preparatoria. Continuamos ahora nuestro estudio de electromagnetismo con el caso de los circuitos. Por ejemplo, lo que vamos a analizar son los circuitos de condensadores o capacitores en serie y en paralelo. Ok, tenemos entonces la siguiente relación. Quiero que notemos que tenemos dos condensadores en serie, ahí está, uno seguido del otro, y al estar en serie lo que estamos argumentando es que solo existe una corriente y esa corriente eléctrica que circula por el circuito lo hace a través de los dos elementos. Perfecto, es decir, nuestra propiedad de serie va a ser que la corriente 1 sea igual a la corriente 2 y eso es igual a la corriente total. Le ponemos un solo nombre que es I. Podemos usar conservación de energía, pero esta vez customizado para algo de electricidad. En lugar de tener conservación de energía, tenemos una ecuación que es conservación de voltaje. El voltaje total de la fuente, aquí está la fuente, esta es la fuente de voltaje, se reparte en el condensador, voltaje del condensador 1 y voltaje del condensador 2. Ahí está, perfecto. Otra relación que estamos ocupando es la relación general de la capacitancia. Si recuerdan o si revisan sus notas acerca del condensador cuando analizamos el sistema tierra-nube que producía los rayos, habrán apuntado, habrán notado que el voltaje y la capacitancia se relacionan mediante esta ecuación. El voltaje es la carga entre la capacitancia, o mejor dicho, si despejan la capacitancia es la carga entre el voltaje. ¿Qué es lo que proponemos ahora? Bueno, proponemos sustituir la ecuación 2 en cada una de las secciones de la ecuación 1. 1, 2 y por supuesto en la primera. Después de hacer la sustitución, tenemos entonces la siguiente relación. Ahora lo que propongo es dividir entre un solo intervalo de tiempo delta t. Eso quiere decir que delta t queda dividiendo en cada uno de los elementos. Ahora recordemos de forma general que la división de delta q entre delta t es justamente lo que llamamos la corriente. Es decir, todo este elemento de aquí corresponde a la corriente 1. Todo este elemento de aquí corresponde a la corriente 2 y todo este elemento de aquí corresponde a la corriente total. Muy bien, ahora de forma general estamos diciendo que las corrientes en un circuito I1, I2 y total en un circuito en serie son la misma. Estamos recordando la relación general de los circuitos en serie, una sola corriente. Es decir, al sustituir esta idea en esta sección, lo que nos permite es cancelar, o sea, pasar dividiendo o simplemente cancelar la corriente. Y así llegamos a una condición final. En esta sección vemos que cuando tenemos condensadores en serie, la capacitancia total es la suma de los recíprocos. El recíproco de la capacitancia total es la suma de los recíprocos individuales. Esta regla general la ocuparemos para cuando los condensadores estén conectados en serie. Veamos ahora qué pasa con los condensadores, los capacitores, pero conectados en paralelo. Primero que nada, dibujamos el diagrama de un circuito en paralelo. Ahí está, cada uno de los elementos conectado de forma independiente directo a la fuente. Aquí está la fuente y ahí están ambos condensadores. Muy bien. ¿Qué está pasando en un circuito en paralelo? Bueno, pues la corriente llega a este punto que se denomina nodo y ahí se parte. Parte va para el condensador 1 y parte va para el condensador 2. Es decir, esta vez no podemos hacer alguna relación, tendremos que partir otra relación de corriente. ¿Qué relación partiremos? Bueno, justamente la conservación de carga, pero expresada para la corriente. Este nodo me permite decir que la corriente total, vamos a hacerlo,
el análisis del nodo me permite decir que la corriente total es la corriente 1 más la corriente 2. Eso debe pasar porque no hay fugas de carga. Ok, ahora reinterpretamos un poco y yo tengo que la corriente es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Si estoy usando el mismo intervalo de tiempo, lo que hice fue cancelar el delta t y llegué a una ecuación de conservación de carga. La carga total es igual a la carga en el condensador 1 más la carga en el condensador 2. Ok, ¿cuál es la propiedad de los circuitos en paralelo? En paralelo significa que si tú tienes dos elementos, estos como están conectados de forma independiente a la fuente, cada uno de ellos tiene el mismo voltaje. Es decir, el voltaje en la fuente es el mismo que el voltaje en el condensador 1 y es el mismo que el voltaje en el condensador 2. En el anterior ejercicio teníamos una igualdad de corrientes y en los circuitos en paralelo tenemos una igualdad de voltajes. Lo que nos ocurre es justamente ahora en la relación de carga sustituir la definición de capacitancia. Y esta definición de capacitancia la sustituimos en el primero, en el segundo y por supuesto en el tercero. Y llegaremos a una relación que justo está expresada en esta sección. Aquí está esa relación. Ahora usamos el hecho de que los voltajes son iguales. Esta idea nos permite cancelar los voltajes y llegar a una expresión general cuando conectamos dos condensadores en paralelo. La capacitancia total en paralelo es, aquí está el circuito en paralelo, la capacitancia total del circuito en paralelo es la suma directa de las capacitancias individuales. ¿Ok? ¿Por qué solo lo hacemos para dos? ¿Por qué no lo hacemos para más? Te recuerdo que si hacemos esto para dos y como nuestra suma, la estructura de nuestra suma es dicotómica, si lo hacemos para dos, pues lo estamos haciendo en general para cualquier número de condensadores. Si tuviéramos 3 condensadores, bueno, aplicaremos esta relación primero para 2 y ya que habríamos reducido la cantidad de 3 a 2, la volveríamos a aplicar para quedarnos con una sola capacitancia. Veamos un ejemplo de aplicación. Si quieres saber un poco de contexto, te recomiendo que en Khan Academy veas los siguientes apartados. La anatomía de una neurona, la bomba de sodio y potasio y el potencial electrónico y potencial de acción. Esto solamente es contexto. Ya hemos hablado de que hacemos trabajo interdisciplinario. Ahora les propongo que vayamos más allá. Ahora vamos por el trabajo transdisciplinario. ¿Qué significa esto? Que lo que hemos aprendido ahorita en física lo aplicaremos a una disciplina que parecería estar totalmente alejada. Esta disciplina pues es justamente la biología o propiamente la medicina. Ok, esta es la estructura de una neurona. Bueno, aquí está la soma y acá están las terminales de la neurona. Y bueno, aquí al final están las conexiones, estas dendritas. Una neurona se une a otra extendiendo pues un gran canal, un gran hilo. Aquí está, lo estoy marcando. Y ese hilo está hecho justamente por ese canal acciónico, está hecho justamente por unas células llamadas células de Schwann. Las células de Schwann son básicamente aislantes y entre célula de Schwann y célula de Schwann existe un espacio conocido como los nodos de Ranvier. Ok, hagamos un poco de limpieza y expliquémoslo. Aquí está célula de Schwann, Schwann, y en el centro tengo yo espacios que sí son de cable vivo y son los nodos de Ranvier. ¿Cómo podemos modelar este sistema? Bueno, este sistema lo podemos modelar si son aislantes. ¿Qué tal si lo modelamos con un elemento eléctrico que simule al aislante? Y es justamente el condensador de placas paralelas.
Te recuerdo que las placas paralelas en el condensador simulan el hecho de que no se están tocando, es decir, no hay una sección de cable vivo entre ambas placas. Así, nuestro axón neuronal se podría modelar como una conexión de un número infinito de circuitos conformados por condensadores. Por ejemplo, estamos modelando que esta célula de Schwann corresponde a este circuito formado por 3 condensadores. Esta segunda célula está conformado por esta tercera célula está conformado por y ahí están esos circuitos conectados uno a uno. ¿Cuántas células de Schwann hay? Hay muchísimas. Lo que estamos usando es un modelo para intentar calcular la capacitancia del axón neuronal. Ojo, tenemos un problema porque si son muchísimas, justo lo estoy intentando decir con este punto, si son muchísimas, ¿cómo podremos hacer el cálculo de ese axón neuronal? Les propongo que hagamos el cálculo primero para una célula y luego para 2. ¿Ok? Lo hacemos para una sola célula de Schwann. Estamos nosotros notando que estos 3 elementos de aquí, 1, 2, 3, están conectados en serie. Eso quiere decir que la capacitancia total va a ser igual a 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C0. Los tres valen lo mismo, 1 entre C0 más 1 entre C0 más 1 entre C0. Este es para el primero, este es para el segundo y este de aquí es por el tercero. Y lo que tenemos de este lado pues es 1 entre la capacitancia total. Si notamos, podemos hacer la suma de forma muy rápida y efectiva, lo cual nos permitiría decir que esa suma de condensadores, borramos un poquito, esta suma de condensadores es simplemente 3 entre C0. Te recuerdo que cuando las fracciones siguen el mismo denominador, se suman únicamente los numeradores y se conserva el denominador. Pero yo no quiero 1 entre C0, 1 entre C total, yo quiero C total. Tomamos el recíproco y así llegamos a que la capacitancia total es 1/3 de la capacitancia individual. Es decir, cuando conectamos condensadores en serie, la capacitancia total disminuye. Justo esperamos que cuando lo hagamos en paralelo tengamos un resultado inverso. Cuando conectemos capacitores en paralelo, la capacitancia total, la capacidad de almacenar va a aumentar. ¿Qué les parece si ahora lo intentamos para dos células de Schwann? Este circuito representa la primera célula y este circuito representa la segunda célula de Schwann. Es decir, este sería para el primero y este sería para el segundo. Como las dos células están conectadas, los dos circuitos están conectados en serie, volvemos a aplicar nuestra relación. La capacitancia total, el recíproco de la capacitancia total va a ser el recíproco de la capacitancia del primer circuito más el recíproco de la capacitancia del segundo circuito. Esas capacitancias, esos recíprocos ya los conocemos. El recíproco de la capacitancia para el circuito 1 pues es justamente 3 entre C0. Y para la capacitancia para el circuito 2, el recíproco sería otra vez 3 entre C0. Podrás notar que esa información ya la habíamos obtenido justamente aquí arriba. Y cuando sumamos 3 entre C0 más 3 entre C0, lo que nos da es 6 entre C0. Y así es como por fin obtenemos la capacitancia de conectar esas dos células de Schwann. Ahora, ¿te imaginas tener que hacer este proceso para calcular la capacitancia total del axón neuronal?
Sé que la distancia entre las neuronas no es muy grande, pero las células o sea, las células de Schwann son bien pequeñas. Eso significa que prácticamente hay una cantidad suficientemente grande, para decir infinidad, entre la parte de la soma y la terminal, que serían las dendritas. Eso quiere decir que necesitaríamos alguna forma de cálculo que nos permitiera hacer eso. Es decir, necesitamos hacer un proceso límite. El cálculo del axón neuronal ya supera las expectativas de un curso tradicional de física 4 y ya corresponde más a un curso de índole universitario. Pero si les interesa de verdad este problema de este problema transdisciplinario de tomar un elemento biológico y transformarlo en un circuito eléctrico para poder llegar a una condición, a una solución. Vamos a ver si este video llega a 100 likes, yo me comprometo a hacer el cálculo completo del axón neuronal utilizando el modelo de las células de Schwann compuestas por condensadores en serie. Bueno, de mi parte eso sería todo. Disfruten su video. Muchas gracias. Dejen su like. Vamos a ver si llegamos a 100 y hacemos ese cálculo. Y bueno, si no llegamos también, pues fue interesante que vieran las conexiones en serie paralelo de los condensadores. Recuerden dejar su comentario y nos escuchamos en la próxima.